Hoy, una cosa, para quien no esté tan metido quizá en esto de las artes internas, ahí has hablado, aparte de Tai Chi Chuan, has hablado de otros estilos y otros trabajos internos. De los estilos internos de boxeo chino, aparte de Tai Chi Chuan, ¿cuáles serían los más importantes y sus características así muy por encima, más pues importantes? La trilogía de los estilos internos son Tai Chi, Xin y Bagua. Tai Chi, Xin y Bagua es como la hermandad de los tres estilos internos. Y es porque Tai Chi predomina Yin Yang, la teoría del Yin Yang. Bagua hace hincapié en la teoría del Bagua de los 8 trigramas, Sí. las 8 direcciones, donde abunda la flexibilidad del tronco y la firmeza en el movimiento. Y por otro lado tienes Xin Yi Chuan. Xin Yi es la teoría de Wuxing, de los 5 elementos de la transformación o de la destrucción, donde implica la firmeza del movimiento, donde el movimiento suyo es lineal y en el Bagua es circular. Y el Tai Chi Chuan hace la unión de los dos conjugando Yin Yang. Por eso la teoría de Tai Chi abarca esos dos elementos, el Wuxing y el Bagua. A veces tiene elementos de Wuxing y a veces de Xin Yi y a veces tiene elementos de Bagua. Entonces esa teoría la implementó Tan San Fong en su trabajo. Por ejemplo, vemos que se reconoce a Tan San Feng, por ver un poco cómo se unifica, que él unificó digamos, la montaña de Bután. Hasta entonces había muchos monjes separados, pero él enseñó las directrices de Neisha. Cuando él se iluminó, él, después de viajar por China, se estableció en el sur, que es en Bután, las montañas de Bután, porque era el reino de Wu y donde hasta Lao Tse apareció siempre. O sea, estuvo allí viajando y se cultivó allí porque muy antiguamente se conocía como Taihesan, la montaña de la armonía. Ah, de la gran armonía, sí. Para un taoísta ir a Taihesan era alcanzar la gran armonía y allí es donde se retiraban a meditar y, digamos, que a trasladar sus conocimientos. Entonces, Chan San Fong, cuando él se quedó allí, fue para eso, para desarrollar unos trabajos que él tenía sobre artes marciales y que él lo llamó venciendo lo duro con lo suave, que es la teoría de Yin y Yang. Y aparte de eso, él era filósofo, él era médico, él era astrólogo, entonces lo que con todos esos conocimientos lo fue desarrollando fue esa teoria de Neisha Chuan, y lo llamó así, el boxeo Neisha. Igual que a Shaolin se le conocía como el boxeo Waicha Chuan. Entonces todo el mundo que sabía artes marciales de la época sabían que Shaolin era lo duro y era lo más fuerte. Y Wudang jugaba con lo interior, con la suavidad, con la firmeza, con la suavidad camuflando. Entonces, dicen que cuando Tan San Fong se asentó en las montañas de Bután, ordenó a varios discípulos en diferentes templos o lugares de la montaña de Bután para distribuir sus enseñanzas. Y entonces a cada uno, pues es muy parecido a lo que hizo Tong Hai Chuan con sus alumnos. 8 discípulos de Bagua, a cada uno le enseñó de una manera diferente, según sus cualidades. Y entonces Chan San Fong hizo lo mismo con los monjes. Esos monjes cogió, por ejemplo, a su discípulo Qiu Yuanqing, le dispuso en la escuela, en la montaña de los 5 dragones, que está un poco a la espalda de Bután. A Liu Qiuyun lo mandó a la cueva del sur, a Nanyang, a la roca del sur. A Liu Kuchuan, al palacio de la nube púrpura, a Xixiakun. Y Tan San Fong, además, construyó una casa en un lugar del palacio del encuentro de los inmortales, cultivando a sí mismo por un tiempo de 9 años. Quiere decir que allí se quedó él solo durante 9 años. Es un trabajo de taoísmo, que es lo mismo que hizo el maestro Chon Yulong cuando se retiró en el año 2005. Se retiró con 2 discípulos para enseñarles
toda la trascendencia de la escuela de Chan San Fung, que sería la siguiente generación. Y se quedó en una roca de Wulongkong, cerca del Palacio de los Cinco Dragones. Allí se quedó durante 5 años. 5 años. 5 años se quedó en esa cueva, porque yo me lo dijo, en el 2005, yo fue el verano último que le vi. Dice, no, este otoño ya me meto en la meditación de los 5 años. Se marchó a la cueva y yo fui yendo varios años seguidos todavía, y en el 2010 me dijo, va a salir el maestro ya. Y en el 2010 le escribí a la asociación de Bután, sí, ya ha salido, te puedes recibir. Y es cuando yo fui a verle con Carlos, con mi hijo, y estuvimos allí, en Bután. Ese año, en el 2010, para ver su salida de la montaña. Estuvo muy, muy bien. Nos recibió excepcionalmente. Bueno, pues entonces, Chan San Fung se cultivó y hizo ese aislamiento del mundo para alcanzar el Tao. Le llaman ellos alcanzar Tao. Por eso cuando tú sales de esa meditación, le llaman Tao Ren. Ya no es Tao Chan. Ahora es Tao Ren, el hombre del Tao. Ah, claro. Es como una... Que alcanzó el Tao. Sí, una transformación. Es ese cultivo que hace. Y entonces a mucha gente le llamó el inmortal, que con el ejercicio y fuerza arrancó lo malo y promovió lo bueno de su interior. Entonces, a esta gente ya es cuando empezó a ramificarse en la escuela del sur, de Udán, la escuela del norte de Udán, todo dentro de la montaña. Por eso vimos la separación de Chixiao, de Nanyangkong y de Wulongkong. Son 3 escuelas de las 5 que ya hay en la montaña de Udán. Y por último enseñó a uno muy importante, que es Chansongsi. Chansongsi es la escuela de Chansongsi, que está en la montaña de Bután y tiene muchas formas iguales a las de Chan San Fung o a las que se crearon de la escuela San Fung. Porque hay unas formas que se llaman madre, que están en las 5 escuelas importantes. Claro. Eso es lo que hemos ido investigando y lo que hemos ido haciendo para unificar. Y yo me he especializado en la escuela de Chan San Fung porque me gustó esa investigación desde 1994. Sí. La sigo, es increíble. La verdad es que es un trabajo súper profundo. Claro, de hecho, yo tuve que aprender el Pagua de Bután, el Xinyi de Bután, porque yo conocía otras formas de la universidad, de la escuela de Shanxi, de Xinyichuan, pero para ver un poco la idea, pero lo que interesa al final es la idea. Cómo tú entrenas las teorías de trabajo que tiene Chan San Fung aplicadas en sus volúmenes, porque eso lo traslada a todo el boxeo. Incluso, fíjate, nosotros tenemos una forma en Udán que para enseñar a los monjes jóvenes y darles destrezas y habilidades, hablan mucho de las cualidades del Tai Chi Chuan. Por ejemplo, dice, Yang Shen Te Tian. Yang Shen Te Tian es características del cuerpo. ¿Qué características tiene que tener el cuerpo? Y cuando van a entrenar, el estilo. Y le dice, respira de forma natural. Libera todo tu cuerpo y relájate. Serena el corazón. Y piensa en el propósito. La actitud del espíritu es espíritu y esencia en unión. O sea, está hablando de la unión de Qin Chi Shen, en el trabajo de entrenamiento. Las 3 armonías internas y las 3 armonías externas se atraviesan y se interconectan. Dice, esto se basa en la teoría del Yin. Esto es lo principal de la técnica del cuerpo. Que sepas conjugar lo duro con lo suave. Demasiado duro, donde todo el entrenamiento el corazón sufre mucho. Sí. Está con mucha fuerza, pero está aprisionado. Está muy comprimido. Y eso es lo que se inculca en el entrenamiento. Vale, hacerlo muy bien, pero ir soltando la energía y ir conjugando los movimientos. Que no haya tensión. Que no haya una soltura, una combinación de duro y suave. Cuando yo freno, sí, puede ser duro y luego ya relax.